Plan de lectura día 12, mes 12. En Amós capítulo 7 vemos que el Señor entrega distintas visiones de juicio al profeta, donde es posible apreciar también que Amós intercede por su pueblo para que no sea destruido por completo. El Señor se compadece y no desata ese juicio que aniquilaría a la nación, aunque en la visión de la plomada no detiene su castigo, sino que lo anuncia. La plomada es un instrumento usado en albañilería para asegurarse de que los muros sean rectos y no inclinados. En este caso, medir a Israel con una plomada indicaría que está torcido y necesita ser corregido. El Señor anuncia juicio sobre la idolatría de este pueblo y sobre Jeroboam II, su rey, que los había arrastrado impíamente hacia un culto a los dioses falsos, al igual que lo había hecho Jeroboam I. Ante esto, un sacerdote llamado Amasías de Betel, que era una localidad destacada por su culto idolátrico, denunció al profeta ante el rey, cuestión que podía desencadenar incluso la muerte de Amós por traición, y lo echó para que volviera a su tierra en el sur. Esto es trágico porque, tal como ocurrió en tiempos de Cristo, los líderes religiosos, que debían ser los primeros en reconocer la palabra de Dios, son muchas veces los primeros en querer acallar la voz de sus profetas. Sus dichos llaman la atención. Versículo 10. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, refiriéndose a los dichos de Amós. Muchas veces el mensaje de los profetas es duro y confronta abiertamente nuestra vida. Por eso mucha gente lo rechaza y prefiere eliminar al mensajero antes que atender al mensaje que es urgente y verdadero. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en 2 Timoteo 4:3: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nada nuevo bajo el sol. El Señor maldijo a este sacerdote a través de Amós y reafirmó su juicio sobre Israel, pero también sobre este religioso en particular, condenándolo a él y a su familia. En el capítulo 8 inicia con un juego de palabras. Verano, que en hebreo es kayitz, y fin, que en hebreo es ha-ketz, que son palabras similares. Y la visión de estas frutas entonces de verano indica que tal como esas frutas están maduras, marcando el tiempo de la cosecha, así también Israel está listo para el juicio. Este vendrá y no se detendrá. Y ese será el fin de Israel. Esta nación sería invadida por los asirios, un pueblo sanguinario y brutal, y ya no volvería a ser reino. Los invasores enviarían sus colonos a esta tierra y se mezclarían con los habitantes israelitas y surgiría un nuevo pueblo, los samaritanos, que ya no tendrían la distinción de ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob, con lo cual ya no serían los herederos de las promesas asociadas a este pacto. Aún así, el Señor Jesús les dio una consideración especial en su ministerio. Este pueblo había cometido un gran pecado. Los ricos y poderosos en medio de ellos habían explotado y abusado económicamente de sus hermanos más desvalidos, menospreciando la ley del Señor y su vínculo tanto sanguíneo como espiritual. El Señor no olvidaría este gran pecado de opresión y abuso, como vemos en el versículo 7, y enviaría un terrible juicio que iba a hacer que sus fiestas se volvieran en lamentos amargos. Esto nos enseña que el Señor es vigilante y celoso de cómo tratamos a nuestros hermanos y de cómo nos relacionamos con los más desventajados en medio nuestro. Debemos recordar que, seamos ricos o pobres, todos somos siervos del mismo Dios y debemos tratarnos unos a otros como tales. Ese menosprecio de la palabra de Dios tendría una consecuencia. Posteriormente, ellos tendrían hambre de esa palabra, pero esta no vendría a ellos. No tendrían profeta ni visión, ni quien les predique ni explique, ya que habían despreciado la ley de Dios en primer lugar. Esto nos llama a tomar muy en serio su palabra y darle la más alta estima. Los idólatras, tarde o temprano, serán juzgados por Dios, que los derribará para que nunca más se levanten. El capítulo 9 nos muestra al Señor anunciando su juicio definitivo sobre la idolatría y los lugares de culto que este pueblo había levantado a sus dioses falsos. El templo se derrumbaría sobre ellos, queriendo decir que todo el culto idolátrico que se habían levantado se volvería sobre ellos mismos para su ruina y sería su fin. Debido a su idolatría, Israel había perdido su distinción con las naciones paganas. Ellos eran un pueblo especial no por algo que hubiese en ellos mismos ni porque fueran mejores, sino porque Dios los llamó y los apartó para sí y les dio su ley con sus estatutos. Y es eso lo que los hacía únicos, pero al despreciar la ley del Señor habían venido a ser como cualquier pueblo de la tierra. El Señor entonces asolaría este reino con su juicio, sobre todo a los que perseveraban en su rebelión con insolencia y creyendo que nunca les alcanzaría el castigo, pero no eliminaría del todo este pueblo, con lo que se abre la puerta a la restauración. Así, el Señor promete que levantaría nuevamente el tabernáculo caído de David, edificándolo como en tiempo pasado. Esto hace alusión a que después de Salomón el reino de Israel se había dividido entre el norte, que conservó el nombre de Israel, y el sur, que se llamó Judá, con distintas dinastías de reyes cada una. El Señor escogió a Judá para que los hijos de David siguieran reinando en su capital, que era Jerusalén. Entonces Dios promete restaurar esa dinastía caída y volver a unificar el reino. Sin embargo, estas palabras son citadas por Santiago en Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén para referirse a que los gentiles habían sido llamados a la salvación, y con eso el Señor había levantado la casa de David que se encontraba caída, poniendo a Cristo como su hijo en el trono para
para siempre. Por eso Jesús es llamado el Hijo de David, lo que también obedece al pacto davídico, conocido de esa manera en 2 de Samuel capítulo 7. Eso nos muestra cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo y nos da su sentido más profundo. Estas promesas estaban lejos de referirse solo al bien de la nación física de Israel en la tierra de Canaán, sino que se referían a una bendición que alcanzaría a todas las naciones y que debe ser interpretada de forma espiritual. Gracias al Señor, por quien nos ha llamado a la salvación y con la sangre del nuevo pacto derramada por Cristo, ha restaurado la casa de David y ahora han sido llamados a su reino desde toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gracias al Señor porque mediante la fe somos hijos de Abraham y heredamos sus promesas, recibiendo el mundo por herencia, como dice Romanos 4:13, una ciudad santa y celestial, no hecha por hombres, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios, como nos dice Hebreos 11, versículos 10 y 16. El Salmo 131 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 29:23 nos dice que es paradójico, que la soberbia hace que nos exaltemos, que tengamos un concepto desmesurado de nosotros mismos, pero su resultado es hacernos caer, nos abate. Por otra parte, en la humildad reconocemos nuestra baja condición y vemos cómo realmente somos, y al hacer eso, el Señor nos sostiene y nos exalta por su gracia. En otras palabras, el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por último, en Apocalipsis 3, versículos 7 al 22, debemos recordar lo ya dicho antes, que en esta sección el Señor se dirige a cada iglesia en particular, pero con un mensaje que debe ser considerado con detención por todas las demás iglesias en todo tiempo y lugar. El Señor Jesús se presenta a cada iglesia con títulos que revelan claramente que Él es Dios y cabeza de la iglesia. Además, cada palabra es entregada en el Espíritu y tiene en cuenta las circunstancias particulares de cada iglesia, lo que nos enseña que el Señor está atento a nuestra vida y a todas las situaciones que nos rodean. Asimismo, el Señor conoce las obras de cada iglesia y no solo eso, también sabe lo que está en sus corazones. Entonces, a Filadelfia, al igual que a Esmirna, el Señor no tiene nada que reprender. En esto vemos que, aunque somos aún pecadores, podemos tener una limpia conciencia y un buen testimonio delante de Dios, de modo que Él no nos reprenda por algún pecado que somos culpables de mantener en nuestra vida, por negligencia, por amor a este mundo, por un vicio o un error que estamos tolerando. En medio de las dificultades y la debilidad, esta iglesia había guardado la palabra del Señor y no había cedido a la tentación de negar su nombre. Por tanto, el Señor les dejaba esta puerta abierta que nadie podría cerrar, una entrada amplia y segura a su reino, y también los preservaría en medio de la hora de la prueba que vendría sobre todo el mundo, no librándolos de las aflicciones necesariamente, pero sí librándolos de la apostasía y la condenación. Al igual que en Esmirna, eran los judíos los que lideraban la persecución aquí contra los cristianos, y por eso son llamados sinagoga de Satanás, siendo judíos solo en sentido aparente, pero no en el verdadero que es espiritual, por medio de la fe en Jesús. El Señor exhorta a esta iglesia a perseverar hasta el fin, reteniendo hasta el final el testimonio de la fe que han guardado. La pronta venida de Jesús debía ser un estímulo para que estos hermanos permanecieran fieles, y debe serlo para nosotros también. Al que persevere, el Señor le promete una estadía eterna en el templo de Dios. La Escritura dice que ya somos templo del Espíritu, pero se refiere acá a la feliz condición que disfrutaremos en la gloria, cuando estemos siempre ante la presencia del Señor. Las palabras "nunca más saldrá de allí" podrían sonar como una frase terrible si se tratara de cualquier otro lugar, ya que suena a una prisión, pero en este caso es el más alto privilegio que podemos disfrutar. Quien contemple la gloria de Dios en todo su esplendor realmente nunca más querrá salir de ahí, por lo que en lugar de un castigo terrible es la mayor de las bendiciones posibles. Como creyentes llevamos el nombre del Señor y de su santa ciudad en nosotros. Hemos recibido una nueva identidad en Cristo al nacer de nuevo, y ya no somos ciudadanos de este mundo corrupto, sino que somos ciudadanos del cielo. Por último, a la Odisea vemos que es la única iglesia que no recibe alabanza en absoluto. El Señor fue duro en sus palabras para Sardis, pero reconoció que había algunos hermanos fieles entre ellos. Aquí ni siquiera hay tal reconocimiento. El Señor usa aspectos de la vida cotidiana de esta ciudad para referirse al estado de esta iglesia. Primero, la ciudad no contaba con un buen suministro de agua, lo que ocasionaba que ésta fuera tibia e indeseable. Cuando los viajeros llegaban a la Odisea deseando refrescarse en una fuente de agua, ellos al beberla la escupían, ya que llegaba tibia desde el acueducto. Así también esta iglesia era espiritualmente tibia, indecisa, vacilante. No eran decididamente consagrados al Señor, lo que hacía que le resultaran repulsivos como esa agua tibia. El Señor nos libre de una espiritualidad tibia y que nos haga decididamente consagrados, ya que de otra forma no le seremos agradables. En segundo lugar, esta ciudad era una de prosperidad material y famosa por su colirio, que era un remedio para malestares oculares. Ellos eran autosuficientes y confiados, se creían ricos y sabios, pero eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, es decir, estaban totalmente autoengañados, prósperos por fuera
afuera, pero arruinados espiritualmente. A diferencia de la iglesia de Esmirna, que era pobre económicamente, pero rica ante Dios, esta congregación era rica en lo material, pero miserable ante el Señor. ¿Qué condición preferiríamos nosotros? No seamos tan rápidos en responder. Examinemos los deseos de nuestro corazón y andemos por fe, no por vista. Como alguien dijo una vez, la persecución y la pobreza nunca han dañado a la iglesia, pero la prosperidad sí. Estos hermanos se habían dejado llevar por el amor a las riquezas, pero el Señor no los deja en su miseria. Les ofrece salvación y para eso deben reconocer que ante Él son pobres, ciegos y necesitados, y es Él quien puede vestirlos con la justicia perfecta de Cristo, quien puede darles la vista con su espíritu y quien puede hacerlos ricos con la palabra que es más valiosa que el oro. En lugar de dejarlos abandonados a su pecado, el Señor les extiende misericordia y los llama al arrepentimiento con urgencia y hace una de las invitaciones más conmovedoras de la Escritura. El Dios de todas las cosas está a las puertas de esta iglesia y los llama. Esto sí es una misericordia imposible de medir. A quien le abra le ofrece una hermosa comunión, reflejada en la imagen de compartir una cena. Si hemos caído, recordemos que el Señor extiende su perdón a quienes vengan a Él arrepentidos y les ofrece esta dulce y viva comunión que restaura al caído y le da nuevas fuerzas. A esta iglesia tan llena de pecado, el Señor hace también una de las promesas más sublimes. El que persevere en la fe reinará con Cristo sentado junto con Él en su trono y le será concedida la victoria misma de Cristo. Si esto no nos lleva a una alabanza espontánea, nuestros corazones están duros como piedra. Consideremos entonces con cuidado lo que el Señor ha dicho a las iglesias, porque cada carta es también para nosotros. Veámonos reflejados en sus luchas, en sus debilidades y en sus pecados, rogando al Señor que nos libre de corazones fríos, duros e impenitentes, y que nos haga siempre sensibles a la voz de su Espíritu. Y ante todo alegrémonos y dejémonos conmover por el dulce amor del Señor, quien siendo Rey y soberano sobre todas las cosas, habla a estas iglesias con ternura y compasión, como un padre a sus hijos. Toda gloria y honra sean dadas a nuestro Dios.